Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Atalaya de Cristo presenta verdades bíblicas en tiempos de apostasía. Entra y edifícate con la palabra. Dios te bendiga. Amados hermanos y amigos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. El que les habla es su hermano en Cristo, Atalaya de Cristo. Una vez más estamos para compartir la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este video lo estoy haciendo en relación a los últimos acontecimientos que hemos venido escuchando en las noticias en medios no solamente locales de aquí de los Estados Unidos, sino también a nivel mundial, de esta peste o de esta enfermedad que se ha levantado en China, que todos conocemos como el coronavirus. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante, para dar a entender a las personas que no entienden sobre cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Sabemos que la venida del Señor Jesucristo cada día está más cerca y está más cerca. Entonces, estas son señales de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Como ustedes han podido escuchar en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 3, dice que el Señor Jesús, les respondió a los apóstoles y les dio la primera señal de su venida. Y les dijo el Señor: mirad que nadie os engañe. O sea que la primera señal de la venida de Cristo va a ser el engaño. Porque muchos se han levantado para engañar a la gente, incluso usando la misma Biblia, incluso viniendo en el nombre de Jesucristo, engañarán a muchos. Como nosotros sabemos, tenemos varias sectas. Por ejemplo, la secta de los católicos, tenemos la secta de los testigos de Jehová, tenemos la secta de los Jesús solo, por ejemplo, y entre otras sectas que se hacen llamar pentecostales, que solamente usan la palabra del Señor para sacar dinero, y otros se ponen sus iglesias para pedir dinero a la gente nada más. Entonces la Biblia dice aquí, el Señor les dio la primera señal, una responsabilidad a todo aquel que es llamado hijo de Dios: mirad que nadie os engañe. Ahora sigamos leyendo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiga, muchos dice que van a venir en el nombre de Jesucristo. Mire, unos se harán pasar que son Cristo, que ellos son los Mesías. Otros dirán que son evangelistas ungidos de parte de Dios. Pero la Biblia dice que a aquellas personas se los conoce por sus frutos. En el libro de Mateo capítulo 15 versículo 14, si no estoy equivocado, dice que a los árboles se les conoce por su fruto. Por eso dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe. Luego sigue diciendo: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué hemos venido nosotros escuchando? Por ejemplo, Estados Unidos dice que se quiere dar guerra con Rusia. Estados Unidos se quiere dar guerra con Irán. Estados Unidos quiere ir a invadir Venezuela. Estados Unidos, bueno, como ya hemos visto, se metió en la guerra, por ejemplo, en Irak en el 2003. El otro que hubo, la guerra que hubo, por ejemplo, la hubo en Libia, ¿verdad? Y la última guerra que estamos es en la guerra de Siria. Entonces dice la palabra del Señor, el versículo 6, y oiréis de guerra. Hemos escuchado de guerra, mas nosotros aquí en este país no vivimos la guerra, pero sí escuchamos los rumores, las guerras, pero también dice rumores de guerra. O sea, ¿qué es un rumor? Que alguien dice, bueno, Estados Unidos se quiere ir a pelear con Irán, por ejemplo. Eso es un rumor de guerra. Solamente es un rumor nada más, pero más no lo concretan. ¿Me entiende? Entonces dice, mirad que no os turbéis. O sea que el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene que turbarse por eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Oiga, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? Que se levantó nación contra nación y reino contra reino. ¿Me entiende? Entonces el rey, por ejemplo, de Rusia se levantó contra los reyes que estaban en Europa. ¿Y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Alemania empezó la guerra, ¿verdad? Y se levantó nación contra nación. Eso fue la Segunda Guerra Mundial. Y sigue diciendo, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que habrán pestes. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con este tal llamado coronavirus que se levantó allá en China, por ejemplo? Desde el 2009, cuando se levantó la gripe porcina, por ejemplo, en México. Son pestilencias, son enfermedades que se han levantado en los últimos tiempos. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo en el Salmo 91. Habla de las pestilencias. Pero el Hijo de Dios siempre se mantiene firme, a pesar que hay pestes afuera, mas a ti no llegarán. A tu derecha caerán 1000 y a tu izquierda 10,000, pero a ti no llegarán, dice la palabra del Señor. Entonces vemos que las señales de los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, se están levantando nación contra nación y reino contra reino, pero también vemos las enfermedades, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Sabemos los terremotos que hubieron en el 2016. Por ejemplo, en Italia hubo terremotos, en Nepal hubo terremotos, y cuántas personas no murieron. Esas son las señales de la venida de Cristo. Y todo esto será principio de dolores. Apenas es principio de dolores nada más. De lo que va a venir después en la gran tribulación, cuando la gente va a morir por estas plagas que el Señor manda desde el pozo del mismo abismo. Nos dice en el Apocalipsis capítulo 8, que dice que Juan, cuando vio, dice que cayó una estrella que había caído del cielo, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y cuando esta estrella dice que abrió, dice, el pozo del abismo, de él salió una humareda. Dice que cuando salió esta humareda, dice desde ahí, dice que oscureció el sol y el aire, y de esa humareda salieron langostas que cayeron sobre la tierra. Y Dios dice que le dio poder como el poder que tienen los escorpiones. Pero les dio una orden el Señor a esas langostas que no hagan daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna planta, ni a ningún árbol, sino solamente a las personas que no llevaran en su frente el sello de Dios. Y dice que no se les dio poder a esas langostas para matar a la gente, sino solamente para torturarlas nada más durante 5 meses. Dice que su tormento es como la picada de un escorpión, igual como el que produce la picada de un escorpión. Por eso dice la palabra que en aquellos días, dice, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que Dios no va a permitir morir a esta gente para que sean atormentados por sus rebeldías, por personas que hicieron comercio con el evangelio, porque no quisieron escuchar la verdad, porque dice la misma palabra del Señor, dice en el libro del Apocalipsis 8, ni aún dice que recibiendo estas plagas, dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, por ejemplo, como los católicos hacen, de adorar a los muñecos esos, que son ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Ni tampoco se arrepintieron, dice, de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de su inmoralidad sexual. En la inmoralidad sexual está encerrado todo lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, por supuesto. Entonces dice la palabra del Señor en el mismo libro del Apocalipsis que el aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra, y que en su cabeza dice que traen algo así como una corona de oro, y sus rostros son como rostros humanos. Usted tiene que entender la descripción que el Señor da sobre de estos demonios que salen del pozo del abismo. Dice que tienen pelo como pelo de mujer, y sus dientes son como dientes de león. Y dice que traen como corazas de hierro, y el ruido de sus alas son semejante a estruendos de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Entonces son espíritus que vienen desde abajo, desde el infierno, para atormentar a la gente en la gran tribulación. Pero también dice más abajo la palabra del Señor, dice que tienen colas y aguijones como los escorpiones, y en sus colas, dice ahí, y en sus colas tienen poder para torturar a la gente durante 5 meses. Y tienen por rey al ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego Apolión. Y ahí sigue relatando Juan y dice, el primer ay ya pasó, todavía faltan otros 2. Imagínense, en todo lo que yo les he dicho aquí, es terrible lo que esto va a acontecer en la gran tribulación. Porque la tribulación empieza con los toques de trompeta de los ángeles. Apocalipsis 8 dice, tocó el 5.º ángel su trompeta. ¿Me entiende? Tocó el 5.º ángel su trompeta, y dice que él ve a caer una estrella del cielo sobre la tierra. Un ángel caído, un demonio, que se le da las llaves del pozo del abismo para que abra y salga esa humareda, salgan espíritus de demonios sobre esta tierra. Y el 6.º ángel, dice la palabra, cuando el 6.º ángel toca su trompeta, dice que Juan escucha una voz que sale de los cuernos del altar que está delante de Dios. Y dice, al 6.º ángel que tenía la trompeta le dijo, suelta a los 4 ángeles. Oiga, escuche, hay 4 ángeles. Dice, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y dice que los 4 ángeles fueron soltados,
Dice, ellos estaban preparados precisamente para esa hora, para ese día, para ese mes y año, y fueron soltados para que mate a la tercera parte de la humanidad. Si usted puede leer el libro del Apocalipsis capítulo 8, y usted se va a dar en cuenta que más abajo lo que sigue diciendo, que Juan dice que escuchó, dice el número de las tropas de a caballo, que eran 200 millones. Eso es terrible, hermano, todo lo que va a acontecer en la gran tribulación. Entonces vemos aquí en el libro de Apocalipsis, de Mateo 24, cuáles son las señales de la venida de Cristo. Y sigue diciendo, mire, versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora mira, escucha esto, mira. Dice la palabra del Señor aquí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, que es lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales, por ejemplo, dentro de las iglesias, que un hermano le tira al otro y el otro le tira al otro. Entonces dice la palabra, describiendo a esta gente aquí, dice, y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. O sea que habrán dentro de la iglesia gentes que no quieran a otra iglesia, sea por envidia, sea por lo que sea, porque tenga un espíritu de chisme, o por lo que tenga o por lo que este hermano tal vez esté sirviendo en el altar y el otro no, y por eso empieza como un celo ministerial. Personas que solamente cuando uno va a orar, únicamente lo que hacen es a vigilar nada más. Son gentes que están usados por el mismo Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Entonces la palabra dice aquí que unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga, ¿qué estamos viendo en estos últimos tiempos? Que gente que se levanta a profetizar, por ejemplo, tsunamis, terremotos, ¿me entiende? Y cosas que no ha acontecido todavía, que Dios los ha dejado en vergüenzas para que el mundo sepa y para que se cumpla la palabra del Señor, de que en estos últimos tiempos hay falsos profetas que usan la palabra de Dios para engañar a la gente solamente por ganancia deshonesta. Por eso dice la misma palabra del Señor que muchos, codiciando la plata, se llenaron de muchos males por el amor al dinero, porque han usado esta palabra de Dios para engañar a la gente, para hacer comercio con la fe, como lo dice en el Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, como aquella gran ramera que hace comercio con las almas, con las personas. O sea, vende gente, tráfico de gente, tráfico humano, porque esto es lo que están dentro de las iglesias haciendo lo mismo, traficantes humanos. Entonces, dice la palabra aquí del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que no sea usted engañado por uno de estos falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dentro de las iglesias hay hermanos que están llenos de maldad. De verdad. Dentro de las iglesias hay personas que están llenos de maldad. Y como cuando una persona va a sanarse el corazón, esa gente, o sea, Satanás, el diablo, está viendo que esta gente se está queriendo sanar del corazón, entonces se mete en el copastor, por ejemplo, o en el mismo pastor, puede ser, y empieza entonces a decir esto, el otro, que por aquí, por allá. Y como esa persona no está guiada por el Espíritu Santo, sino que está guiada por su carne, dale chicotazos, fuetazos nada más. ¿Me entiende? Entonces dice aquí que se levantarán. Dice, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará.
Por eso que hay muchas personas que no siguen en el camino de Cristo. En vez de seguir en el camino de Cristo, mejor se apartan. Pero dice la palabra, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Primero, dice la palabra del Señor, para que venga el fin, tiene que el evangelio ser predicado en todo el mundo para que venga el fin. Entonces, sin haberse predicado este evangelio a todo el mundo, no puede venir el fin todavía. Sabemos que hay tribus nómadas, por ejemplo, en el Perú, dentro, jíbaros, como se llama. Personas que no han escuchado todavía el mensaje de Dios. Pero el Señor siempre los quiere alcanzar por medio de sus siervos, los misioneros, por ejemplo. Que muchos, por ejemplo, yendo a Venezuela, han sido muertos por estos caníbales, por estas personas. ¿Me entienden? Entonces dice que entonces dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces dice la palabra que para que venga el fin tiene que ser predicado el evangelio para testimonio de todas las naciones, para que luego no digan, oh, a mí no me predicaron y esto que el otro. Bueno, y aquí dice que primero va a ser predicado para que venga el fin. Y entonces en el versículo 25 el Señor Jesucristo nos habla acerca de la abominación desoladora. Oiga, escuche bien lo que dice, mira. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Vamos a entender esto, mire. Hay personas que le están sirviendo a dos señores. Bueno, más le sirven al diablo que servirle a Dios. Quiero que usted entienda esto. Hay personas que se hacen pasar como evangélicos, como pastores, como ministros de Dios, pero su verdadera intención no es ganar almas para el reino de Dios, sino para desviar a la gente que se pierda, o sea, ganar almas para Satanás. Por ejemplo, mire, una persona que es satanista se sube al altar con un espíritu satánico, con un espíritu de demonio. Entonces esta persona no va a predicar lo que dice la escritura, sino que va a acomodar la palabra para no hablar en contra del pecado. O sea que, un ejemplo, ser fornicario, por ejemplo, esta persona va a decir, eso no es nada. O ser adúltero, esta persona que está en el altar va a decir, eso no es nada. Ser ladrón no es nada. ¿Me entiende? Entonces son personas que acomodan a la palabra para que la gente siga haciendo lo que está haciendo. Por tanto, dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, ¿sabe que un satanista delante de Dios, sirviéndole a Satanás, es una persona abominable delante de Dios? ¿Me entiende? Y el altar, el púlpito, donde se predica la palabra del Señor, eso es un lugar santo. ¿Me entiende? Ese es un lugar santo. Por tanto, si un satanista se va al altar y empieza a predicar de ahí, esa es una abominación desoladora, porque lo único que va a llevar es desolación nada más ahí a la congregación. Eso es lo único que va a hacer. Pero también está hablando esta palabra sobre la venida del anticristo, que delante de Dios este personaje va a ser una abominación y va a desolar al mundo con guerras, con hambres, como mencioné de pronto en el libro del Apocalipsis capítulo 8. Este es un espíritu de demonio que sale a la tierra con vestidura humana. Por eso dice que aún esos demonios, las langostas que salen del abismo, dice que tienen rostro como rostro humano. Pero aquí dice el Señor, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Por eso dice la palabra que el que lee tiene que entender qué es lo que está leyendo, porque usted no puede nomás leer y no entender. Usted tiene que leer, aunque sea que lea 2 párrafos, pero tiene que entender lo que está leyendo.
Mire entonces lo que dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos tiempos. Usted debe darse en cuenta que todas las casas en los últimos tiempos, cuando el anticristo esté ya reinando en este mundo, dice: si alguien está en la azotea, no descienda, porque eso es lo mismo como para volverse para atrás a donde estaba, a su pasado. ¿Me entiende? Y cuando regresa a su pasado, usted va a encontrar los demonios que tenía en el pasado. Entonces dice aquí: el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás a tomar su capa. O sea que el cristiano no tiene que volver para atrás. Cuando un cristiano vuelve para atrás, empieza a encontrar esos espíritus de demonios que tenía antes. Por eso dice la palabra del Señor, hablando del espíritu inmundo que regresa. Dice que cuando un espíritu sale de una persona, va a lugares secos. ¿Me entiende? Pero cuando regresa, dice que a la casa, o sea, el cuerpo de la persona, la encuentra ordenado, pero vacío. O sea, vacío porque no hay nadie habitando ahí. O sea, no está Dios ahí. Entonces, ¿qué hacen estos demonios? Como lo ven vacío, van y traen, dice, a 7 espíritus de demonios más. ¿Me entiende? Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Esta persona es llenada 7 veces por un espíritu de demonio. O sea que esta persona viene a ser peor que lo que era antes. Por eso ustedes ven a muchos pastores, por ejemplo, echando espíritus de maldición, deseando la muerte, por ejemplo, a su prójimo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas personas que dicen ser pastores, hijos de Dios, le desean la muerte a otro. Esta persona no puede ser un hijo de Dios, sino es un satanista nada más. Una persona que es chismosa no puede ser hijo de Dios, porque Dios no es un Dios de chisme. A Dios no le gusta el chisme, por supuesto que no. Sigamos. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrán entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran recortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, si usted lee bien detenidamente el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis en el capítulo 6 habla de 4 caballos. El primero es blanco, el rojo, el amarillo y el caballo, el blanco, el rojo, el caballo negro de la balanza y el caballo amarillo de la muerte. Esos son los sellos donde empieza a desatarse ya para la tribulación. Entonces, si usted sigue leyendo, usted va a darse en cuenta de que los reyes de la tierra, dice en el Apocalipsis 6, dice, se esconden en unos montes y le piden, dice, a las montañas que caigan sobre ellos y que le escondan de la ira de Dios y del Cordero, porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, y quién podrá mantenerse en pie. O sea que la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra, o sea, usando a estos demonios para atormentar a la gente. Entonces, algunas personas que estén en ese tiempo posiblemente tendrán alguna oportunidad de salvarse. Posiblemente, al estar recibiendo todas estas plagas, posiblemente se arrepientan. ¿Me entiende? Entonces, porque en el Apocalipsis 8 vemos que las langostas salen solamente a atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. En el Apocalipsis 7 nosotros nos damos en cuenta de que hay 144,000 sellados, y estos 144,000 sellados son las 12 tribus. ¿Me entiende? Entonces, dice aquí la palabra del Señor. A ver, vamos.
Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no le creáis. O sea que cuando Cristo venga, no va a venir como vino la primera vez a predicar el Evangelio del arrepentimiento. Ya Cristo viene, pero viene a las nubes, como dice el Apocalipsis 1. Aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra, dice, lo van a ver. Entonces dice que si alguien dice, oh, el Cristo está para allá, el Cristo para allá, dice aquí la palabra que uno no debe creer eso, porque se levantarán falsos cristos. Mire, y vuelve a repetir el Señor a lo que leímos el primero. Mire, vamos a ver, Mateo 24, 24, mira, escuche. Mire, Mateo 24, 5 dice, y vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En el en el Mateo 24, 24, Jesucristo vuelve a confirmar la palabra. O sea, la palabra no se dice una sola vez, sino que ella se dice una vez y dos veces como confirmación. Y Jesús la confirma, sus propias palabras, y que dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Otra vez venimos con los falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Me entiende? ¿Y quiénes son aquellos escogidos? Los escogidos son los hijos de Dios, los que conocen la palabra del Señor, los que no se dejan llevar por todo viento de doctrina. Pero si fuera posible, dice, a ellos también Satanás, el diablo, dice que los va a engañar, si fuere posible de engañar. Por eso dice en el Apocalipsis 12, versículo 7, que Satanás, la serpiente antigua, dice, es el que engaña al mundo entero. Porque así, a ver, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que la venida del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, no va a ser así que va a venir el Señor a estar caminando sobre esta tierra, así nos va a ver. Ahí estamos hablando del arrebatamiento, que Jesucristo se lleva a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo, a todo aquel que lo ha servido en espíritu y en verdad, como dice San Juan capítulo 4 y versículo 12 en adelante. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Se acuerda que leímos, que les dije en el Apocalipsis 8, cuando el ángel abre el pozo del abismo y dice que de ahí sale, dice, la humareda del abismo y oscurece el sol y el aire? Aquí el Señor Jesús ya lo dijo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, gran autoridad. Oiga, escuche, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, tiene mucha relación con Mateo capítulo 24, cuando dice, aquí dice que Jesús viene en las nubes y todo ojo lo verá, incluso los que los traspasaron y todos los linajes, o sea, todas las tribus de la tierra se lamentarán por él. Y aquí dice el Señor Jesús, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Usted está escuchando poderosamente es el mensaje de la palabra, la enseñanza de la palabra, porque yo no he dicho palabras que me han salido solamente a mí del coco, sino yo estoy hablando de la palabra que el Señor Jesucristo dejó escrito aquí en este libro, en la palabra del Señor. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que el tiempo está cerca. Así que cuando ustedes oigan rumores de guerra, pestes como el coronavirus que está apareciendo ahora, terremotos, hambres, entonces el tiempo está cerca. Principio de dolores, o sea, ya está más cerca de la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra, como dice en el Apocalipsis capítulo 21, que dice que Juan vio cielo nuevo y tierra nueva. Jesús dice que la tierra y el cielo pasará, pero las palabras de que Jesús dijo no va a pasar, ¿me entiende? O sea, se mantendrán firmes para su pleno cumplimiento en el día que el Señor lo decida, y se está cumpliendo a punto y coma, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es palabra de Cristo Jesús. Escucha. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta en el día que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En estos últimos tiempos tenemos a los homosexuales que se casan, hombre con hombre, mujer con mujer. Incluso se casan los satanistas con satanistas. Incluso se casan cristianos con mundanos. Así mismo como estuvieron en el tiempo de Noé, antes de haber el diluvio, dice aquí la palabra, así mismo estarán, cuando Jesucristo venga, así mismo estarán comiendo, emborrachándose, drogándose, vituperando, blasfemando, adorando a los ídolos de oro, plata, piedra, madera, ídolos que no pueden ver, oír ni caminar, orándole y siguiendo al mismo Satanás, el diablo. Otros estarán maldiciéndose, otros estarán maldiciendo a su prójimo cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces dice, asimismo como estaba en el tiempo de antes del diluvio, asimismo va a estar cuando el Señor Jesucristo venga. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, solamente entendieron hasta cuando ya les vino el agua hasta el pescuezo, y bueno, no solamente hasta el pescuezo, porque les tapó y les mató a todos. Asimismo, cuando sea la venida del Cristo, la gente que están adorando a las imágenes, por ejemplo, no van a entender hasta que ya haya venido el Señor Jesucristo. Entonces solamente ahí es que esta gente entiende que no debían hacer eso, sino que tenía que seguir lo que decía en el Evangelio, en la palabra de Cristo Jesús. Entonces solamente ahí es que van a entender, porque ahora a uno se les predica pues no entienden. Mejor se ponen a contradecir, otros que haciéndose llamar evangelistas, pastores, se ponen a blasfemar, a vituperar, y son personas que aunque están predicando el evangelio, ellos mismos no entienden. Como dice Isaías, son perros comilones, personas que solamente lo único que buscan su propio provecho nada más. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, uno molido en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, o sea, Jesucristo. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces,
Si una persona que dice ser hijo de Dios, que dice ser cristiano, no está velando, usted no sabe en qué momento Satanás y los demonios pueden venir y robarle la bendición, ¿me entiende? Pero si uno está alerta, uno está cuidadoso, velando y orando y buscando a Cristo Jesús, uno está alerta que el enemigo no entre, pero también está alerta de que cuando Jesucristo venga estemos preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. Pero sabe de esto, dice, que el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vendrá a la hora que no penséis. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: oh, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, a ver, aquí, versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo y un día que no espera y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, miren, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara, por ejemplo, como hay muchos que se paran en los altares y le dan durísimo al que está caído, por ejemplo, mire, esa es una persona mala, ¿no? Dice, empieza a golpear a sus consiervos, a sus propios hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, se junta con los borrachos, pero no para predicar el evangelio, sino para comer, para emborracharse, porque hay muchos pastores que son borrachos, y por eso que cuando se ponen a predicar hablan toda estupidez. ¿Por qué? Porque están llevados por el alcohol, por la drogadicción, se meten a compartir con personas que no deben compartir, ¿me entiende? Entonces dice aquí la palabra, dice que si se metiere a beber y a comer con los borrachos, Jesucristo vendrá cuando aquel siervo, cuando aquel pastor, cuando aquel evangelista, cuando aquel misionero no se espera, y a la hora que esta gente no sabe, y lo castigará duramente. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando Jesucristo viene a una persona, muchas de las veces no viene para darle revelación, sino que cuando viene es para quitarle la vida, como dice en uno de las 7 iglesias, por ejemplo en la iglesia de Éfeso. O sea que cuando viene, el Señor va a venir por esa persona, lo va a agarrar y lo va a echar ¿a dónde? Y lo va a poner, dice, y castigar duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Y dónde están los hipócritas? En el infierno, ¿sí o no? Ahora, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde hay lloro y crujir de dientes? ¿Dónde dijo el Señor Jesús que habrá lloro y crujir de dientes? Pues en el infierno, donde dice que el gusano nunca muere ni el fuego nunca se apaga. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces lo que estamos hablando aquí, que el Señor Jesús viene a una persona, lo quita, le saca del cuerpo y le pone en el infierno, ¿me entiende? Bueno, y ahí es la parte con los hipócritas. Y hay muchos que están dentro de las iglesias que son personas que no están haciendo la voluntad de Dios, sino, o sea, están ahí hipócritamente nada más. Aquí yo no le estoy tirando absolutamente a nadie. El Señor sabe que yo no le estoy tirando aquí absolutamente a nadie. Pero el que le caiga el saco, que se lo ponga. Porque esta palabra primeramente me cae a mí y después a quien le tenga que caer. Porque uno mismo es redarguido por la palabra del Señor. Por eso que la palabra del Señor es como un espejo. ¿Me entiende? Que cuando uno falla, uno
leyendo la palabra del Señor uno dice, oh, estoy fallando en esta área. Así que, amados hermanos y amigos, este video lo quería hacer desde hace unos días atrás y hablar sobre esta enfermedad que ha salido en China, la tal coronavirus, que está matando a mucha gente y enviándoles al infierno, por supuesto, porque son personas que no mueren con Cristo Jesús. Y ojalá que murieran con Cristo Jesús para que se vayan al cielo, porque el mayor deseo de un hijo de Dios es que las almas se salven, no que las almas se pierdan. El deseo de una persona que tenga el deseo de que otra persona se muere, ese es un hijo del diablo, ese es un satanista nada más. Así como los hijos de Dios tienen el deseo que la gente se salve, pues los hijos de Satanás, de Lucifer, el deseo de ellos es que la gente se muera y se vayan al infierno. O sea, ganando almas para el infierno, para Satanás y los demonios. Así que, amados hermanos y amigos, espero que esto haya sido de una bendición para ustedes en el nombre de Jesucristo. Y seguimos adelante como siempre lo hemos hecho, con verdades bíblicas en tiempos de apostasía. Que el Señor les bendiga.